Un saludo fraternal a todas las iglesias, amadas iglesias de nuestra convención regional Puebla-Tlaxcala, a todos los pastores y misioneros de la misma y a nuestra amada mesa directiva, presidida por el pastor Pedro Cordero como presidente. Dios les bendiga por el trabajo y el esfuerzo que ustedes están llevando al cabo, y de esta forma algunos pastores que no son tan conocidos en el área, pues los conozcamos y sepamos dónde pastorean. Soy el hermano Edén Maldonado, ya no soy pastor titular de la iglesia Emanuel en Tehuacán, ahora es mi pastor Obed Villa. Y yo sencillamente un colaborador, porque estoy en ese estado de disque pensionado, o no sé, pero no es la palabra apropiada para un siervo de Dios, porque yo quiero seguir predicando la palabra del Señor y hasta que Él me llame o que de plano no lo pueda hacer. Y estoy convencido de que Dios está obrando maravillosamente en la vida de su siervo. Un amigo pastor que también está retirado allá en los Estados Unidos y es hecho en México y refinado allá en Estados Unidos, me decía, él se llama Jesús Gutiérrez, y me dice: Edén, durante muchos años Dios me permitió llevarle almas al Señor, pero ahora que ya no camino, ya no puedo hacer gran cosa, le rogué al Señor y le dije: Señor, quiero seguir sirviéndote, pero ahora llévame las almas para que yo las pueda administrar. Y Él me está llevando bendición de gente a veces que no conoce al Señor. Y cuando me invitan a un velorio o a una actividad no cristiana, yo voy para predicar la palabra del Señor. Y eso mismo está sucediendo en su servidor. Pero quiero compartirles en este tiempo de meditación o de este devocional sobre lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 10 al 17, y luego otro versículo en el 3, y ahí está la base de esta meditación. Para introducirme dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Señor, permítenos meditar en tu palabra en este tiempo de gran necesidad, como ha sido todo el tiempo que hemos vivido. Hay gran necesidad. Gracias, Dios, por utilizar a tus siervos para alentar a nuestras iglesias y a nosotros mismos, en cierta manera pastorearnos. Toma pues nuestro tiempo en tus manos y permite que hables a través de tu siervo. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido. Amén. Hay un detalle que me preocupa bastante, aunque mi responsabilidad ya no es tan directa. Pero no sé si le sucede a todos los pastores o a todas las iglesias, pero entre tanto que estábamos en nuestros templos, había hermanos, y lo digo con mucho respeto y cariño, que probablemente ya no estaban muy a gusto y andaban un poco resfriados, o andaban un tanto desorientados,
y no se alejaban. Yo no sé qué sentían en sus corazones, tal vez por una demostración leal hacia ciertas personas, en fin. Pero me pregunto si al regreso de nuestros respectivos templos, algunos hermanos que ya estaban un tanto medios resfriados regresarán con nosotros. Esa es una parte. La otra es que si todos vamos a regresar y entrar, como decía otro pastor de la Convención Nacional, ya no en la rutina, sino en los cambios que sean necesarios en una nueva experiencia, en un nuevo tiempo, no sé, estarían de acuerdo con los cambios que vaya a requerir precisamente este inicio de trabajo en nuestras respectivas localidades. ¿Lo han pensado, mis amados pastores y hermanos? Yo creo que es de pensarse. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta separación y le llama divisiones, al menos en esta versión, pues se refiere a muchos detalles que probablemente hemos vivido en la experiencia pastoral, en la experiencia de liderazgo o de trabajo a través de una membresía. Cuando perdemos esa clase de unidad, entonces podemos ver que hay detalles a veces tan insignificantes de perder precisamente esa unidad a la cual el apóstol Pablo nos está enseñando, advirtiendo y nos está procurando que lo tomemos muy en serio. Porque al menos algunos de nosotros no estamos dispuestos a perder más miembros de nuestra iglesia con grupos heréticos y grupos, dice mi pastor, que apenas llevan unos cuantos meses de cambio en un movimiento X y lo defienden tanto como si supieran tanto, cuando han tenido toda una vida de unidad y de congregación, en fin, y no dicen absolutamente nada. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de esta necesidad, precisamente que es necesario en nuestra iglesia, trata precisamente esta faceta de armonía en la iglesia. Entonces nuestra oración tiene que ser precisamente para que Dios me pueda usar en la unidad, en el regreso unido precisamente de nuestra iglesia, cuya cabeza es el Señor. Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo en el versículo 10 dice: os ruego, es una súplica, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol nos llama a ser uno. Y déjenme ser un tanto localista. El apóstol Pablo nos está diciendo: pastores de la convención Puebla y Tlaxcala, sean uno en el Señor. Sean uno.
que nada nos altere nuestra armonía, que nadie nos pueda separar. Tengamos a veces algunas actitudes parecidas a la del apóstol Pablo y Pedro, y decían algunos agarrones fuertes. Yo me acuerdo de dos siervos de Dios tan significativos en mi vida y en la vida de muchos de mi edad. Era en ese entonces el hermano Cosme G. Montemayor, un historiador, director del Seminario Bautista de México que estaba en Tlalpan, y el otro era un hermano tan hermoso en su carácter y su afabilidad, el hermano Lorenzo Engelman, venido de Estados Unidos para ser misionero en Guayameo, Guerrero. Y los dos murieron. Yo asistí a los sepelios de los dos, y el predicador del hermano Engelman decía estas palabras: dos siervos están delante del Señor, tremendos, cada uno en la faceta que les correspondía, pero aquí en la tierra nunca se pusieron de acuerdo. Y oigan lo que dijo este pastor, que era un teólogo práctico de memoria, se sabía las teologías de aquellos tiempos. Eso le estoy diciendo hace más de 60 años. Y él decía en estas palabras: nunca se pusieron de acuerdo aquí en la tierra, y dudo que en el cielo también. Nos comenzamos a reír, por supuesto, pero nos hace ver que somos por naturaleza así. Pero el apóstol Pablo nos dice que tenemos que ser uno en el Señor. Amados pastores y misioneros y misioneras, amadas iglesias, uno en el Señor. Y aquellos que están en ese resfrío espiritual, entonces traerlos en la armonía que requiere precisamente estos temas serios que el apóstol Pablo en esta ocasión a la iglesia de Corinto abordaba. Estaban amenazando, por supuesto, el futuro de la iglesia. Pero esta parte de la escritura nos hace ver que se puede lograr cuando nosotros estamos en verdadera armonía con el Señor, en esa perfecta cercanía tuya y mía delante del Señor. El apóstol Pablo dice allí en la carta a los Colosenses, vean en sus Biblias, en este capítulo que quiero que veamos, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. No hace falta recordarles, mis amados hermanos, lo que vivimos en obediencia no es en base a la elocuencia como estaba pasando con Apolos en esta ocasión, o la influencia del apóstol Pablo. Lo que vivimos en obediencia es precisamente a la cabeza de esta gran institución que es la iglesia, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que entonces esforzarnos. Corinto no tenía que ver, en doctrinas esenciales que amenazaran a la iglesia, sino que era el resultado precisamente del orgullo y la inmadurez espiritual. Esa era la razón, definitivamente. Creo yo que era algo muy lógico entre al menos estos tres personajes.
Estos tres grandes siervos de Dios, Apolos por un lado, Pablo y el otro, ¿quién era? Cefas, no recuerdo bien, pero eran los tres que estaban precisamente en disputa, pero más Apolos y el apóstol Pablo, diferentes en su personalidad, uno con una elocuencia tremenda. Había un pastor mexicano que le llamaban el Pico de Oro, porque tenía una elocuencia para los mensajes de la palabra de Dios. Y hay una diversidad, hermanos, de bendiciones en cuanto a la personalidad de nosotros como siervos de Él. Algunos son muy elocuentes y profundos, otros son un poquito más calmados. Le decían al pastor de aquí de Chilac hace años, Octaviano, que era el apóstol del silencio, porque era callado, nunca estaba en discusión, ni mucho menos. Él siempre lo arreglaba con oración, con palabras de consejería, etc. El apóstol del silencio. Pablo, hermanos, entonces nos hace ver, y esto puede también darnos en nuestra convención, en nuestras regiones, en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales. Dice el capítulo 2 de la primera a los Corintios, el versículo 14, dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo advierte, y el retorno precisamente de nosotros como siervos a nuestros respectivos templos, congregaciones, en fin, para hacer los ajustes que Dios quiere que hagamos en una nueva proyección, en un nuevo desafío, en una nueva perspectiva. El apóstol Pablo nos hace ver acerca de estos tres hombres: el hombre natural, que está perdido e incapaz, y también incapaz de entender la verdad espiritual. Hermanos, Dios no nos permita tener esa característica, que no entendamos, que no seamos capaces de entender la verdad espiritual. Y luego dice del hombre espiritual en el versículo 15, es el cristiano que crece y es obediente crece y es obediente al Señor. Ese es el hombre precisamente espiritual del versículo 15. Dice así la palabra del Señor: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Eso me encanta. Hermanos, cuando nosotros estamos precisamente en esa relación correcta con Dios, nadie nos va a juzgar. Hemos sido en algunas ocasiones caídos en este sentido, pero Dios nos ha levantado y nos ha dado precisamente de su amor, de su gracia, de su misericordia, para que nosotros podamos crecer y ser obedientes al Señor. Para terminar, solamente me resta pedirles, amados consiervos, amados hermanos de las diferentes iglesias, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Tenemos que hacer una convención fuerte, una convención de lucha, una convención de buen éxito, una convención misionera, una convención evangelística y una convención de verdadera armonía. Yo creo que sí lo podemos lograr, que cuando regresemos todos a nuestros templos y haya los cambios que sean necesarios, hermanos, que nuestra mente vaya con ese propósito. Nadie nos distraiga, nadie nos aconseje para hacer algo indebido que provoque dolor y sentimiento
en alguno de sus hijos, sino al contrario, sea la armonía del Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo de meditación en tu palabra. Por favor, bendice a tus siervos, llénalos, Señor, de tu Espíritu Santo. Permite que sus ministerios sean fructíferos y, Señor, que nuestras iglesias estemos preparando el regreso como tu pueblo a la tierra prometida, a los buenos pastos, donde tendremos mayores opciones y oportunidades grandes de extender tu palabra. Gracias por nuestra convención nacional y nuestra convención regional. Bendigas pues a tu pueblo nacionalmente y llénanos, Señor, de tu gran poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.